Hemos conocido en el día de hoy, aunque ya se estaba filtrando un poco, que Aston Martin ha perdido la batalla legal por Enrico Cardile. Aston Martin va a tener que esperar hasta el 18 de julio a tener a su nuevo director técnico, a su nuevo máximo director técnico, que venía de ser el jefe de chasis de Ferrari. Ferrari dijo, oye, este tío tenía un gardening y creo que no lo está cumpliendo. Han investigado, han denunciado al Tribunal de Módena y el Tribunal de Módena le ha dado la razón al equipo Ferrari, y Cardile, que ya había hecho algunas cosas en Aston Martin, se va a tener que esperar, como digo, hasta el 18 de julio. No entiendo muy bien cómo se ha generado esta situación. No entiendo muy bien cómo te saltas un gardening, además. Pero es cierto que hubo un comunicado el día 10 de enero en el que el equipo Aston Martin, sin confirmarlo, ya dice que Enrico Cardile estaba trabajando. Os leo el comunicado. El equipo basado en el campus tecnológico de AMR estará encabezado por el nuevo máximo responsable técnico, Enrico Cardile, con un equipo que ahora puede enfocarse al 100% de su tiempo en el desafío de ingeniería competitiva de crear un nuevo coche de carreras. Enrico supervisará la arquitectura, diseño y construcción de los nuevos coches de carreras. Esto encaja con lo que nos dijo Andy Cowell en la entrevista que tuvimos con él en Bahrein, de que el equipo ya había hecho un grupo de concepto para diseñar el coche del año 2026. Y entendemos, por la posición que tiene Cardile y por esa descripción del comunicado de Aston Martin, que era Cardile quien estaba liderando ese grupo de concepto. Claro, el tema es que no ha respetado el gardening. Por lo que nosotros entendemos, él efectivamente estaba colaborando con Aston Martin, Enrico Cardile, pese a no haber terminado todavía ese periodo con el equipo Ferrari. ¿Qué es lo que ha pasado? Que Ferrari se ha enterado, ha reclamado al Tribunal de Módena, que es donde están basados los contratos que hace Ferrari, porque Ferrari es una empresa italiana, y el Tribunal de Módena les ha dado la razón. Y básicamente Enrico Cardile, que había empezado ese trabajo de liderar la supervisión, desarrollo, diseño, construcción del coche de 2026, va a tener que esperarse hasta mitad de año. Es un golpe. Es un golpe porque va a tener 6 meses para reconectar otra vez con la operación que él había iniciado, entendemos. El comunicado que ha dado el equipo Ferrari es, con referencia a las recientes noticias sobre el momento de la llegada de Enrico Cardile a Aston Martin, Ferrari aclara que hace unas semanas el Tribunal de Módena, acogiendo las solicitudes de la compañía refiriéndose a la escudería Ferrari, ordenó a Enrico Cardile cesar inmediatamente cualquier forma de colaboración con Aston Martin Aramco F1 Team hasta el próximo 18 de julio. En esta fase procesal urgente, el Tribunal de Módena ha constatado que nuestro ex empleado ya estaba violando el compromiso de no competencia con Ferrari, cuyo objetivo era precisamente evitar que otros equipos de Fórmula 1 obtuvieran una ventaja competitiva injustificada al contratar a Cardile antes de lo permitido, causando un daño irreparable a Ferrari. Es decir, Enrico Cardile se ha saltado el gardening, no sabemos muy bien cómo ni por qué, y el equipo Ferrari demanda, el tribunal le da la razón y Cardile va a perderse medio año aprox de desarrollo del coche de 2026 por no haber cumplido con el gardening, que por otro lado ese gardening estaría sentado, basado en esa fecha del 18 de julio del 25. No creo que haya quedado, que haya sido una cosa al azar, será realmente que es la fecha que habían cuadrado dentro del equipo Ferrari para que Cardile pudiera unirse a Aston Martin. Aston Martin, por su lado, ha reaccionado y ha mandado no es ni siquiera un escueto comunicado, ha contactado el medio británico The Race con Aston Martin y The Race le ha dicho a Aston que esto es, o sea, declaraciones textuales de un portavoz de Aston Martin, esto es una cuestión entre Enrico Cardile y Ferrari y sus representantes legales en Italia, y las partes continúan en mitad del proceso. Por tanto, no haremos ningún comentario, realizaremos un anuncio llegado el momento. Es decir, Aston Martin, de alguna manera, no digo que se lave las manos, pero dice, señores, esto Cardile y lo tenía en su contrato con Ferrari, nosotros no sabemos nada, él ha llegado en enero y se ha puesto a trabajar y nosotros hemos pensado, hago yo la lucubración, hemos pensado, vale, pues si este tío está trabajando es que está todo ok, y nos ha llevado una citación de Ferrari diciendo, oye, que este tío se ha saltado el gardening. Entonces, Enrico, arréglatelas tú y cuando esté la situación solventada, cuando termine el gardening el 18 de julio, te vienes aquí y hacer el coche nuevo. Pero es una implicación fuerte. Es una implicación fuerte porque al final estamos hablando de que el hombre que en la fábrica, cito textualmente a Aston Martin en su comunicado del 10 de enero, supervisa la arquitectura, diseño y construcción de nuevos coches, se va a incorporar a mitad de año. Se va a incorporar con 6 meses aproximadamente de retraso. Entonces eso es un problema.
Eso es un problema importante y yo lo que quiero hacer en el momento de ahora, a ver si podemos tener ya conexión con él, es hablar con uno de nuestros expertos de referencia, uno de nuestros ingenieros de referencia, que es Albert Hillera, para ver si el equipo Aston Martin va a sufrir graves consecuencias por este problema de Enrico Cardile y cómo se puede solventar un poco qué es lo que está ocurriendo. Lo que a mí me parece es que ha sido algo más accidental o un malentendido que haya tenido él con lo que incluía su contrato de Ferrari. Porque si no, no se hubiese incorporado a Martin tan rápidamente, seguramente. Dudo mucho que un equipo como Aston, que tiene sus abogados y tal, haya tomado cualquier medida que vaya en contra de un contrato que conozca. Porque esa gente está muy preparada. De manera que ha tenido que ser alguna cláusula que no estuviera muy clara por su parte. Eso es lo primero que te quería preguntar, Albert. ¿Cómo es posible que un equipo, o que incluso un trabajador como Enrico Cardile, y además una persona con tantísima experiencia y con un cargo de tantísima responsabilidad como tenía Cardile, se salte el gardening? Es que por lo que se lee en las palabras que se usan en los recortes de prensa, más que nada hablan de non-compete, es decir, una cláusula de non-compete es una cláusula que aplica después de acabar de trabajar con una empresa. Vale. De tal manera que él podría haber hecho el gardening durante su periodo de 6 meses o 9 meses o lo que fuera, y que esa cláusula aún aplicara, aún estuviera vigente después de acabar de trabajar. Es decir, claro, que se pudiera dedicar a cosas que no fueran Fórmula 1, pero que en el caso de ser un equipo de Fórmula 1 aún tendría que esperar. Por lo que se dice, todo el juicio es entre Ferrari y él mismo. No está involucrado Aston. Claro. De manera que desde ese punto de vista el equipo no creo que tenga muchos problemas, pero desde el punto de vista del equipo tienen que esperar. Eso es lo que no sé, Albert, si a lo mejor es una cuestión de que me pregunto si algunos ingenieros o gente de tanta responsabilidad son empleados propios, ni siquiera, o sea, son autónomos, por decirlo de alguna forma, no es asalariado por el equipo, sino que él gestiona su propio destino y el equipo contrata los servicios de esa persona, pero legalmente no es Enrico Cardile el de Aston Martin, es Enrico Cardile, figura que ha contratado a Aston Martin, y por eso Aston queda fuera de toda culpa, que creo que es una cosa importante además. Bueno, al fin y al cabo las cláusulas de este tipo son similares, aunque seas empleado o estés mediante una empresa, porque están ya bastante definidas y es un poco un patrón que se sigue en todos los contratos. Te quería preguntar, Albert, porque la posición de Enrico Cardile es una posición importante dentro de Aston Martin. Ellos lo designan como CTO, Chief Technical Officer. ¿Qué es lo que hace exactamente un Chief Technical Officer? Y en el caso de Cardile en particular, él que dice el comunicado de presentación de Aston Martin que se iba a centrar en encabezar el equipo de fábrica y centrarse al 100% en fabricar el nuevo coche, supervisar la arquitectura, diseño, construcción o sea, liderar un poco el proyecto del 26, imagino. A ver, cada equipo tiene una estructura diferente. Hay equipos que tienen varios technical directors y luego tienen el board of directors, que es la junta directiva, esencialmente. Y como tienen varios directores técnicos, como el caso de McLaren, no tienen un CTO. Se hace un poco los directores técnicos tienen visión a largo plazo y estratégica, juntándose también con sus tareas del día a día y de seguimiento de que se cumplan todos los límites según establecido en el planning y tal. En el caso de una división como la que tiene Aston, el CTO lo que tiene es una visión más estratégica, más de largo plazo, en qué innovar, en qué no innovar, un poco de entender hacia dónde van los tiros a largo plazo. Entonces, no está tan involucrado en el día a día como podría estar un director técnico, que tiene que tener en cuenta todos esos aspectos más de hablar con los ingenieros para ver que todo vaya correcto. Pero bueno, es esa dicotomía que algunos equipos tienen y otros no. Claro, pero aquí, por ejemplo, se incorpora justo ayer Adrian Newey, que era una de las personas con las que seguro una de las primeras reuniones que querría tener Newey es con este hombre, es con Enrico Cardile. ¿Cómo encajaban ambas piezas? Bueno, básicamente Newey entra, si no me equivoco, como un asesor.
externo, como un consultor. Sí, el diseñador managerial, sí, una cosa un poco extraña, sí. Pues yo supongo que el rol oficial de liderar el equipo lo llevaría Enrico, en este caso, y Adrian es más una persona que es capaz de, en un momento concreto, en temas concretos, dar su input de tal forma que tenga un impacto más elevado y un conocimiento más exhaustivo de la situación. Claro, ahí la cuestión, Albert, es que estamos hablando de que las reglas se abren de 2026 en este 1 de enero de 2025. No sabemos en qué momento estaba trabajando o desde qué momento estaba trabajando Cardile en ese reglamento. Sí que es cierto que hubo una entrevista con Andy Cowell en Bahrein en la que él habla del famoso grupo de concepto y que, bueno, efectivamente ya se había iniciado ese grupo para desarrollar el coche del 26. Creemos que Cardile era, corrígeme si me equivoco, Albert, tendría que ser por posición él quien liderara ese grupo, de alguna forma. ¿Qué es ese grupo de concepto? ¿Cómo funciona ese grupo de trabajo? Bueno, dentro del equipo de los equipos de aerodinámica hay diferentes... normalmente se dividen por zonas, front, mid, rear, es decir, la parte de adelante, que puede incluir hasta más o menos la parte de delante, antes de que empiece el suelo. Sí. Luego la parte del medio, que incluiría todos los pontones, toda la parte del suelo principalmente, todo el tema de cooling, de refrigeración. Y luego ya la parte de atrás, difusor, todo lo que tenga que ver con que esté adherido a las ruedas y tal, sería la parte del rear. Normalmente esa es la división que se sigue, pero en situaciones en las cuales se quiere tener una visión a largo plazo para el coche del año siguiente y tal, lo que se intenta hacer es crear un grupo de concept que normalmente siempre hay un coche para el año que viene o el año siguiente. Siempre mayoritariamente en todos los equipos de aerodinámica, y con él también interactúa mucha gente de otros departamentos y le formaría parte directamente de ese equipo o no, pero obviamente si tienen, como la mayoría de los equipos tienen, su punto de vista ya en el 2026, obviamente es un grupo que estaría extremadamente activo ahora mismo en todos los equipos y en el que él tendría una relación del día a día. O sea, sí que es trabajo del día a día lo que creemos que podía estar haciendo Enrico Cardile en el coche de 2026. O en ese grupo de trabajo, al menos, que no será él quien dibuje, pero tendrá que ser quien supervise que todo el equipo está funcionando cohesionado, de alguna forma. Ese front, ese rear, ese mid, la parte mecánica con la parte de integración del motor, con la parte de aero, imagino. Correcto. Es más, es que este cambio normativo es tan importante que ya hay mucha gente involucrada en él. Sí. No han podido trabajar hasta el 2 de enero en el monoplaza, en el diseño del monoplaza de una forma como sería usualmente, sin tener ningún tipo de restricción que no sea la que aparece en el reglamento técnico, y en el reglamento tanto técnico como deportivo. Pero bueno, desde entonces han estado pudiendo dedicar esos recursos. Y bueno, la cuestión es que efectivamente Enrico tendría que tener una colaboración con esa gente y ahora mismo no lo puede tener. Y eso, evidentemente es muy difícil de aterrizar en cifras o de ponerlo en palabras, pero ¿es un problema para Aston Martin? O sea, ¿se enfrenta ahora Aston Martin a un problema o un retraso en el desarrollo del coche del 26 porque Enrico Cardile no esté hasta julio? No necesariamente, porque la gente que tiene la experiencia y que hace el día a día del desarrollo del monoplaza sigue allí. La cuestión es que perder parte del conocimiento que obtienes al tener una persona con tantos años de experiencia, al fin y al cabo, es un activo que pierdes. No se va a paralizar nada, supongo, pero es un pequeño golpe al desarrollo, sobre todo en la visión a lo que se refiere a largo plazo. Claro, ahí imagino que al menos la mano de Newey o el hecho de tener a Adrian Newey, no sé si puede compensar un poco ahora por la falta de Enrico Cardile supongo que una figura de la talla de Newey puede intentar compensar un poco, ¿no? Esa pérdida de Cardile o a Newey le va a faltar también una herramienta si no está Enrico.
Bueno, es que al fin y al cabo las decisiones de alto nivel se toman en reuniones en que hay gente con mucha experiencia. Si tienes, yo qué sé, 10 personas en esa reunión y de golpe se va una, Te quedan quizá 9 esa todavía, persona ¿no? tendría algún input que no va a suceder. Claro. Pero en teoría en equipos tan importantes no debería ser algo que te destroce el plan, entre comillas. Ya por curiosidad, Albert, porque también es algo que hemos estado hablando mucho durante todos estos meses antes de que se abriera finalmente el reglamento del 26, con un año de margen, como le está pasando a Aston y a todos los equipos, ¿cómo se diseña un coche de Fórmula 1 desde cero? Y un coche tan diferente como el que va a haber en el 26, porque es lo que hemos intentado explicar aquí alguna vez. Tienes el reglamento técnico y puedes leerlo y tienes las medidas, pero hasta que, imagino, no te desbloquean ciertas herramientas que no sé cuáles son, no sé si es otro PDF u otra o lo de las cajas para empezar a diseñar el coche, no puedes de verdad pensar en cómo va a ser ese monoplaza. Bueno, en el caso del año que viene, la normativa del año que viene, no solo eso, no solo es que haya que hacer que se haya hecho ese trabajo, sino que durante el año pasado cambió bastante la normativa. En octubre hubo una actualización que varió mucho la geometría de lo que está permitido y lo que no, logrando un nuevo diseño de coche que es tiene mucha más carga, o se espera que tenga mucha más carga. De tal forma que, bueno, seguro que han hecho ya todo el trabajo de dar la facilidad a los ingenieros que tengan las cajas bien en sus ordenadores, en los sistemas de 3D, de CAD, de Computer Aided Design, para que puedan empezar ya a hacer diseños de las piezas y empiecen a iterar, que eso es lo importante. Ser capaz de, basándose en un diseño inicial, simplemente empezar a diseñar nuevas modificaciones o nuevas piezas o nuevos conceptos, enviarlos a CFD y los que sean prometedores enviarlo al túnel y esperar que ese modelo del túnel vaya mejorando semana a semana basándose en las mejoras encontradas en CFD hasta que llegue un momento en el cual esas superficies puedan enviarse para ser creadas y entregadas en un coche que puede ir a pista. O sea, desde casa no va a poder hacer nada Cardile, básicamente, que es una de las preguntas también que tiene la gente. Dice, bueno, ahora me voy a mi casa, pero puedo estar leyéndome el reglamento, pero no voy a. Pero la profundidad del trabajo que se requiere, imagino que es imposible. Es que precisamente lo que quiere Ferrari es que no ocurra eso, que no haya una comunicación de ningún tipo entre Cardile y Aston, como ha estado pasando, según parece, durante un tiempo a principios de año. Pero ahí, por ejemplo, que es una cosa que nos preguntan muchas veces a nosotros, Albert, si yo soy, imagínate, el propio Newey, y un día me invita Enrico Cardile a su casa por la noche a cenar, ¿quién controla de lo que estamos hablando allí? ¿O qué información estamos compartiendo en esa cena, en esas vacaciones de verano durante el parón de las fábricas? No, sí, lo que dices es correcto. Es decir, es difícil que alguien ponga un espía para saber continuamente qué es lo que está ocurriendo en un lugar que es privado, al fin y al cabo. Pero que haya una ruptura de contrato de este tipo es un asunto que es bastante serio. Como hemos visto, ha habido juicio en Modena y tal. Las consecuencias no sé cuáles serán, pero no es algo que uno tenga que tomarse a la ligera, porque sí que tiene... una ruptura de contrato de este tipo sí que es un asunto que puede penalizar, no sé cómo, pero seguramente habrá alguna penalización por parte de alguien. Se llega a contemplar en este tipo de contratos, y no te quiero robar más tiempo, Albert, que sé que tienes ahora un compromiso, que incluso pueda llegar a filtrar a una sanción deportiva, por ejemplo, o esto se queda siempre en despachos y se queda siempre en materia legal y en dinero. No creo que Aston esté involucrado. De hecho, ellos mismos en el comunicado dicen, sí, o he visto un comunicado en el que dicen que directamente es un asunto entre Enrico y Ferrari, de tal forma que no debería afectar al equipo en sí, pero claro, no sé a nivel personal si una rotura de contrato le va a afectar de una forma agresiva o simplemente será... Lo que quieren simplemente es que no siga colaborando. Pero bueno, se habla lo que hablan es de un daño irreparable y asuntos de estos que
es un vocabulario legal, pero al fin y al cabo no sé qué medidas podrán tomar o no. ¿Cuánto daño puede haber hecho esto? O sea, ¿cuánto de verdad puede haber fastidiado Cardile a Ferrari? ¿O cuánto puede haberse llevado de Ferrari a Aston Martin? Hombre, un ingeniero con su experiencia sí que puede tener un impacto bastante grande al cambiar de un equipo a otro. De hecho, como ingeniero también se aprende mucho cuando ocurre ese tipo de... Cuando tienes la experiencia de ir de un lugar a otro, porque las cosas se hacen de forma diferente, la gente está organizada de forma diferente, y si tú ves directamente una cosa que es muy diferente y que podría mejorar, el simple hecho de que tú lo comuniques y seas capaz de tener un impacto rápido en el desarrollo del monoplaza, pues sí que puede ser un daño bastante grande. Albert Higuera, no te quiero robar muchísimo más tiempo. Gracias por habernos atendido en esta llamada, casi en este atraco que te hemos hecho, para intentar entender un poquito más las implicaciones de que Enrico Cardile tenga que dar el paso atrás después del paso adelante que había dado en Aston Martin. Que vaya todo bien, Albert, y abramos otro día con un poquito más de calma, ¿vale? Muchas gracias. Abrazo muy fuerte. Ahí estaba Albert Higuera, uno de nuestros ingenieros, de los muchos ingenieros de referencia que tenemos aquí en soymotor.com.